Muy bien, de Ditel Columbus pasamos al congresista del Partido Morado, Gino Costa. El mismo tema, ciertamente. Ha habido movimiento en el Congreso de la República. Congresista Costa, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime, muchas gracias. Bueno, esta aprobación, que entiendo su voto fue de abstención, ¿no? El dictamen del Pleno del Congreso por insistencia para permitir el retiro de los fondos de las AFP ha dejado una estela preocupante, diría yo, para la gobernabilidad, para la democracia, para la institucionalidad, que yo decía en la presentación que la institucionalidad parece ya casi una chaveta, con declaraciones como las formuladas por la congresista Cecilia García, que habla de si el gobierno lleva el tema de la AFP al Tribunal Constitucional, el señor Sagasti es automáticamente censurado. No necesita ser vacado, como dijo la señora García. Él es presidente del Congreso en ejercicio de la presidencia de la República. Lo mismo el señor González, congresista de la República, que no ha descartado presentar una censura. ¿Esto es simplemente una bravata o lo ve usted como algo más preocupante en el corto plazo? En efecto, hoy día hemos vuelto a escuchar hablar de mociones de censura. Tú has mencionado los dos congresistas que se refirieron a ello, y en general un discurso muy crítico y muy amenazante con el presidente de la República, combinándolo, ¿no es cierto?, a que no vuelva a observar, digamos, la decisión del Congreso de insistir parcialmente en el retiro de los fondos de las AFPs hasta 4 UIT. Pero como le decía, no quedó claro en la primera parte de la respuesta porque tuvimos que cambiar el audio. ¿Esto es preocupante para ustedes en el corto plazo o simplemente queda como un griterío, digamos, del momento? No, sí lo es, sí lo es. Lo es además el hecho de que el Congreso casi por unanimidad haya desoído la recomendación técnica y fundada del Ejecutivo de que se autorice el retiro de hasta 4 UITs en el caso de aportantes en que han dejado de aportar los últimos 3 meses, es decir, no están trabajando probablemente y están pasando por un momento difícil, para limitar el retiro de esos fondos a la gente que más lo necesite, ¿no? De modo de afectar lo menos posible los fondos futuros de los pensionistas y al conjunto de la economía, porque esto, como tú sabes, esto tiene un impacto en la economía en su conjunto, y la capacidad de ahorro nacional que se expresa también en los fondos de las AFPs es clave que se mantenga para tener una recuperación con recuperación de empleo, ¿no? Que es lo que queremos, y que genere los recursos para reconstruir el sistema de salud y la educación pública, que son los dos grandes desafíos nacionales una vez que superemos la pandemia, ¿no? Ahora, pero lo que dice el congresista Columbus no deja de tener cierto sentido, apelando a la coherencia. Él recuerda que la primera vez que se votó por el retiro de fondos, el entonces congresista Sagasti votó en favor de la norma, y que por coherencia, dice Columbus, el presidente Sagasti debería hoy no oponerse o no enviar extender o redactar, presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad. ¿Tiene sentido, no? Parece. Sí, pero una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón. Y tiene una información que antes no tenía y está en una posición de responsabilidad distinta que la que tenía como congresista. Y desde esa posición él ve que esto no es favorable para el conjunto del país, ¿no? Digamos, sin duda, se piensa en la gente y uno dice, bueno, démosle la oportunidad de que retiren si quieren, ¿no? Porque tampoco es obligatorio. Pero hay que ver los efectos que esto tiene en el conjunto de la economía, ¿no? Y si la medida además está ajustada o no a la Constitución, Jaime. Entonces, si se va al Tribunal Constitucional, no se ha hablado de que se irá, pero si se fuera es porque hay mérito para ello, y es una herramienta constitucional válida. Entonces, si vamos a empezar a amenazar con censuras al presidente porque está ejerciendo sus funciones en el marco de la Constitución, yo creo que, digamos, estamos mal, ¿no? Y esa es una de las cosas que preocupa en el actual escenario, ¿no?, de segunda vuelta en el que nos encontramos también. Ahora, ¿qué debería pasar con el ministro Mendoza? Ditel Columbus sugiere que ha quedado descolocado ante
esta aprobación porque es Waldo Mendoza, en efecto, el ministro de Economía, quien insiste con la demanda de inconstitucionalidad. Y claro, ahora el presidente está contra las cuerdas, ¿no? Porque ya le han dicho que si él osa presentar una demanda de inconstitucionalidad, automáticamente es censurado, es vacado. Tendrá que discutirse en el Consejo de Ministros y ahí se adoptará una decisión. Si conviene o no conviene, si es pertinente o no ir al Tribunal Constitucional. Pero eso es una prerrogativa constitucional del Poder Ejecutivo. Yo no veo por qué eso tendría que estar, digamos, amenazado el presidente, ¿no es cierto?, de ser censurado por eso. No corresponde, no podemos ser tan irresponsables en medio de la tragedia que vivimos, de amenazar al presidente con censurarlo si es que ejerce una de sus atribuciones constitucionales. Eso me parece muy mal. Nosotros estamos peleando porque se respete la Constitución y eso significa que en el marco de la Constitución todo lo que la Constitución permite es perfectamente posible. El Congreso puede insistir, ha insistido parcialmente, pero el Ejecutivo está en todo su derecho, ¿no es cierto?, de recurrir al Tribunal Constitucional si lo cree conveniente. Y el Tribunal se pronunciará y habrá que respetar la decisión del Tribunal. Pero eso no debería dar pie pues para una amenaza como la que ha tenido lugar esta mañana, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar con el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, más aún cuando, por ejemplo, la señora Fujimori, candidata presidencial hoy, ha sido acusada por el Ministerio Público por lavado de activos? Mañana hay una audiencia, por cierto, pero en virtud de este acuerdo de colaboración eficaz. Y lo que dice Fuerza Popular, por lo menos Columbus, es que no están tan de acuerdo con la moción que hoy ha formulado Marta Chávez, pero ¿hacia dónde va esta moción en un contexto muy particular? Porque, claro, indirectamente uno puede decir, oye, que te quieras bajar el acuerdo podría indirectamente favorecer a la señora Fujimori, ¿no? Esto no es nuevo, Jaime. No. El equipo especial Lavallato, el equipo de fiscales, está siendo cuestionado desde que empezaron esas investigaciones. Primero fue Pablo Sánchez y después Rafael Vela y José Domingo Pérez y los otros fiscales involucrados. Y como parte de esos cuestionamientos ha sido cuestionado el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht a lo largo de todos estos años. Pero nunca habíamos llegado tan cerca a que el Congreso constituyera una comisión investigadora sobre el acuerdo de colaboración eficaz, para seguramente traer a los fiscales y sentarlos en el banquillo de los acusados y ponerlos a la defensiva. En un momento en que las fuerzas políticas deberían estar pensando en qué garantías, ¿no es cierto?, de confianza dan a la ciudadanía de que si llegaran al poder no utilizarán el poder en beneficio propio para, digamos, enterrar las investigaciones fiscales e impedir que se conozca la verdad y que se haga justicia en los casos gravísimos de corrupción. Esto, digamos, los acuerdos de colaboración eficaz no solo involucran a la señora Fujimori, involucran a muchos otros políticos, expresidentes, altos funcionarios, técnicos y, por supuesto, empresarios. Y digamos, da cuenta de la podredumbre moral del país. Y, la apuesta debería ser a salir de esta situación que se suma a la pandemia, fortalecidos. Y para ello hay que permitir que las investigaciones vayan hacia el final, se conozca la verdad y se haga justicia. Y poner eso en cuestión en este momento es una pésima señal, ¿no? Pero directamente por parte de Fuerza Popular o de algunos de sus aliados, ¿no? Pero la señora Fujimori, por ejemplo, ha anunciado o ha anticipado que va a presentar o va a firmar una hoja de ruta. ¿No sería conveniente para la institucionalidad, más aún cuando la señora Fujimori quiere ser presidenta del Perú, que ella en esa hoja de ruta respalde o públicamente respalde al equipo especial? Es decir, yo sé que puede sonar contradictorio para la ciudadana Keiko Fujimori, pero a su vez la candidata, si quiere ser presidenta, debería comprometerse a no tocar al equipo especial, a respetar, dicho en términos más correctos, el trabajo del equipo especial, ¿no cree?
al equipo especial, al acuerdo de colaboración eficaz y a los acuerdos de colaboración eficaz en general, y sí, acatar sus decisiones. Todo este esfuerzo ahora por retrotraer las investigaciones a la fase previa a la acusación parece del todo inoportuno, ¿no? O sea que yo sí creo que los compromisos que se le deben exigir a ella son muy claros en este tema. Es una de las principales fuentes, no la única. En libertad de expresión también hay que exigirle compromisos, en respeto a la independencia de poderes, esto es parte de eso, etcétera. Yo creo que sí, esos compromisos tienen que ser lo más detallados posibles, y felizmente todavía tenemos un poquito más de 4 semanas para que los candidatos se comprometan en los términos más enfáticos y más detallados, ¿no? Una curiosidad antes de terminar. ¿Usted está pensando a alguno de los dos, supongo que sí, ¿no, respaldar si a Castillo o a Keiko Fujimori, o va a votar nulo? No, mira, nosotros, Jaime, en el Partido Morado estábamos deliberando sobre el tema. Va a haber un pronunciamiento institucional pronto. El líder del partido ha conversado con la señora Fujimori, no ha podido todavía conversar con el señor Castillo, y eso ha demorado un poco el pronunciamiento. Se quería hablar con los dos antes de poder pronunciarnos, y esto tendrá lugar en los próximos días, pero en la línea principalmente de no tomar partido, digamos, apresuradamente, sino afirmar los principios y las condiciones democráticas mínimas que creemos que son imprescindibles en esta segunda vuelta de cara a los años que vienen. Eso es básicamente en lo que estamos, y yo creo que por ahí van a venir las cosas, pero no quiero entrar en los detalles, por supuesto. Gino Costa, congresista del Partido Morado, con nosotros. Vamos a estar atentos a ese pronunciamiento, sin lugar a dudas. Gracias, congresista Costa. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias, Jaime. Vamos a esta hora a la pausa en el programa, pero viene el abogado Luciano López, luego el médico Juan Villena. Ya se dará cuenta usted. A ver, con Luciano López vamos a hablar sobre algunas propuestas del señor Castillo, de Perú Libre, del señor Cerrón, que rayan en la inconstitucionalidad. Y en todo caso, también, cuáles son los caminos constitucionales para la propuesta del señor Castillo, que ha sido repetida hoy, de llevar al país a una asamblea constituyente. Y evidentemente con Juan Villena hablaremos sobre las vacunas y las patentes, porque nada está dicho.